Matutino Su Mundo. Tony Peña Guava es un político y diplomático dominicano, nacido el 21 de agosto de 1967. Hijo del líder histórico José Francisco Peña Gómez y de doña Julia Idalia Guava Martínez. Creció en un ambiente profundamente comprometido con la democracia y la justicia social. Su formación inició en el Colegio Los Benjamines en Santo Domingo y continuó en España, en la Escuela Jaime Veras del Partido Socialista Obrero Español, donde se especializó en ciencias políticas. Está casado con la licenciada Seila Encarnación Mingetti y es padre de Cheily Marie, José Francisco y Francisco Antonio Peña Encarnación. Desde muy joven se integró a la vida política, destacándose como una figura clave de la juventud revolucionaria dominicana. Ocupó posiciones de liderazgo como presidente del sector externo juvenil del PRD, vicepresidente nacional de la Juventud Revolucionaria Dominicana y presidente de la JRD del Distrito Nacional. Entre 1993 y 2000 fue sucesivamente coordinador de campaña juvenil en 3 procesos electorales, consolidándose como uno de los principales estrategas juveniles del país. Su liderazgo trascendió fronteras al ser elegido presidente del Comité Americano de la Juventud de la Internacional Socialista y presidente del Comité del Caribe y México de la Organización Iberoamericana de la Juventud. Tony Peña jugó un rol determinante en la creación de políticas públicas para la juventud dominicana. Fue propulsor de la Ley General Juventud 4900, normativa que dio origen al Ministerio de Juventud y se convirtió en su primer ministro entre los años 2000-2002. Este desempeño lo posicionó como un referente regional en temas de participación juvenil y gobernanza democrática. Su trayectoria dentro del Partido Revolucionario Dominicano abarcó más de 2 décadas. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Política y primer vicepresidente nacional del PRD. Durante varios procesos electorales ocupó posiciones estratégicas de alto nivel, incluyendo director ejecutivo de campaña, jefe de campaña regional y coordinador nacional de estructuras políticas. Como le habíamos dicho, un programa especial hoy con Tony Peña Guava, director de Gabinete de Políticas Sociales del gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno del cambio. Ya está con nosotros aquí y vimos una pequeña semblanza. Buenos días, don Tony Peña. Buenos días, gracias por la invitación y por el programa especial. Bueno, anda acompañado, tiene aquí un parte de su equipo estratégico de coordinación, Alex Mordán, director del programa Oportunidad 1424, un viejo amigo, el señor Alex. También está con nosotros Ana Lendor, directora de SEDI Mujer, que está con nosotros también, Guillermo Moringlen, director de Salud del Gabinete de Política Social y director de la Jornada de Inclusión Social del Gabinete de Políticas Públicas. ¿Desde cuándo le dice don Tony ya? Bueno, de que me dieron la gana. ¿Desde cuándo? Cuando comenzaron a salir las caras. Ya estamos hablando entonces ya de más de 10 años. Ya. Sí. ¿Qué queda, Tony, de aquel joven ministro de la Juventud? Tú sabes que esta semana van a salir algunos slides míos sobre mi campaña. Y ahí van a salir algunos aspectos que son todavía modernos, porque la gente no sabe, por ejemplo, yo soy muy musical. Que yo soy, por ejemplo, de vocación rockera. Inclusive la semana pasada estaba en Miami viendo a Bryan Adams, que no lo había visto. Entonces yo soy muy de esa música rockera, los años 70, 80, 90, pero oigo todos los géneros musicales, desde salsa, merengue, reggaetón. O sea, que realmente cuando yo voy a mi espacio, que ya voy a hacer la carretera, pongo mi musiquita tranquilo, para uno aliviarse tú me entiendes, el trajín de la cotidianidad que uno hace, ¿verdad? Sí. Y generalmente soy una persona muy juvenil, practiqué mucho deporte cuando era joven también. No, hasta el otro día te vimos con un zambá dándole trompa y cosas. Sí. ¿Tú practicas eso todavía? Todavía, bueno, voy a recomenzar, pero la gente se equivoca, me medio gordito. Sí. Que se preparen los opositores. Bueno, sí, vamos a comenzar un entrenamiento ahora porque hay que ponerse en mejor forma para la campaña que viene interna.
enfrentar la campaña interna. Claro, claro que sí. Y precisamente ahora que tú hablas de campaña, vamos a hablar de cómo está esa relación tuya con la juventud, precisamente por el hecho de que siempre has pensado en la juventud, siempre has diseñado programas para la juventud, sobre todo el programa Oportunidad 24/7. ¿Cómo sientes tú que está la juventud dominicana? Porque hay gente que dice, bueno, esto está perdido, es una generación perdida, hay muchos jóvenes que están en nada, pero yo veo que hay otros tantos jóvenes que están buscando el progreso a través de los estudios. Como todo país latinoamericano, nosotros no escapamos de las situaciones de transculturización que existe en la República Dominicana. Aquí hay una juventud que estudia, que trabaja, que se prepara, que se preocupa, y hay otra que lamentablemente está en los barrios, no hace nada, o está lamentablemente delinquiendo, o en situaciones, digamos, no santas. Y tenemos a dos tipos de cosas. Por eso, cuando llegamos al gobierno, conjuntamente con el presidente, diseñamos el programa Oportunidad 1424, que más tarde Alex Mordán va a estar aquí en el CEP para poder explicar que es un programa en el cual estamos trabajando con esos jóvenes de los barrios, muchas veces de hogares disfuncionales, con conflictos con la ley, que no han tenido oportunidad, que son parte de una gran parte de jóvenes que trabajan y estudian, y entonces nunca ningún gobierno había trabajado con esa población. Y casualmente este fin de semana en Santiago me faltaba un sitio vital del país, que es Cienfuegos, que es un distrito municipal más grande del país y el barrio más grande del país, donde no teníamos el programa Oportunidad 1424. Y esa fue la escuela número 148 del programa que hemos abierto en todo el país. Estamos en las 31 provincias y Distrito Nacional, sobre todo en el Gran Santo Domingo, donde hay una gran cantidad de esos programas. Y hemos al día de hoy graduado más de 24.000 jóvenes en carrera técnica con el Infotep, en un programa de protección social en la cual nosotros damos una serie de incentivos para que esos jóvenes puedan venir y entonces sobre cambiar la vida de un joven que estaba delinquiendo o estaba en un momento vendiendo droga o estuvo preso, a un joven que en poco tiempo, ¿verdad?, da un cambio de 180 grados y entonces consigue un empleo formal o inicia su micro pequeña empresa. Es un cambio importante para la sociedad y creo que Dios me ha dado la oportunidad de hacer quizá los dos programas más importantes que se ha hecho en el gobierno dominicano en los últimos 30 años, que es la Ley General de Juventud, que fue su principal propulsor, la Ley 4900, y el primer ministro de la Juventud, ese ministerio lo hicimos nosotros, y ahora el programa más importante juvenil que tiene República Dominicana, que es el programa Oportunidad 1424. Tony, en esa primera biopic, o sea, biografía que hicimos, a mí me llama mucho la atención tu formación en este colegio que yo no tenía conocimiento, ¿no? Que es la Escuela Jaime Vera, que está vinculada al PSOE. Sigue funcionando, Sí. pero sobre todo, yo recuerdo que doña Milagros nos decía que había sido formada en Costa Rica con José Pepe Figueres, Claro. y todo esto. Hablando un poco de tu papá tenía una visión muy importante de la formación. Él fue producto de la formación pública en República Dominicana, fue docente, pero también tuvo la oportunidad de formarse en el exterior. ¿Cómo influyó la figura de Peña Gómez para que tú pudieras formarte en esta escuela de formación política en España y que forma parte de esa escuela de cuadros del PSOE? Tú sabes que hubo un tiempo en que la juventud, cuando yo la dirigía, la Juventud Nacional, nosotros teníamos una estrecha relación con una gran parte a través de la Internacional Socialista Juvenil, la IUCI, que es un capítulo juvenil de la Internacional Socialista, está todavía pendiente, está trabajando, pero no trabaja ya directamente con nosotros. Y en ese momento tuvimos la oportunidad, un grupo de jóvenes, de ir a las diferentes escuelas socialdemócratas del mundo, tanto de América Latina como de Europa. Yo estuve, por ejemplo, en la escuela del APRA, estudiando un momento, estuvimos en el PRI con México, estuvimos también en su momento AD, a la Acción Democrática, era uno quizás de la organización política más importante de América Latina, Venezuela, la de Carlos Andrés Pérez. Ahí también estuvimos en Finlandia, estuvimos en diferentes países con ese tipo de cosas. Y recuerdo que teníamos una estrecha relación a través de la juventud del PSOE y nosotros mandamos muchos jóvenes a coger cursos de todo tipo en la escuela Jaime Vera. O sea que hay una buena relación con ellos, inclusive varios diputados todavía actualmente que eran de la juventud, y esos diputados al día de hoy mantenemos muy buena relación, y me dio la oportunidad de formarme, porque como hice una carrera muy larga en la juventud,
Yo comencé siendo presidente de la juventud de mi zona, con 16, 17 años. Pasé a vicepresidente nacional, presidente de la juventud del distrito, presidente nacional. Y esos 15 años me permitió viajar mucho y estar en una gran parte de la escuela socialdemócrata de América Latina y de Europa en la formación política. Pero hay un tema, Tony, que parece que el doctor José Francisco Peña Gómez no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Algo no hizo bien. Porque los hijos están divididos. Espérese. Alguna gente cree que soy a propósito. Óigame bien, ¿cómo es posible de que usted conoce el vocablo de perdigao? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Que está como cada quien por su lado. No, ¿Por qué pasa eso con porque los hijos realmente la familia, del gran líder Peña Gómez? Hay dos grandes políticos que somos mi hermano y yo. Aunque las muchachas también hacen algunas cositas, pero políticos así ya, digamos, con responsabilidades importantes. La ha tenido José Fran y la tuvimos nosotros. Obviamente José Fran, que también fue jefe de la juventud antes que yo, ha hecho una gran carrera política, pero él, después de la muerte de mi padre, él dijo que no tenía intención de seguir, porque entendía que, en cierta forma, cuando éramos un PRD, como que nos habíamos distanciado de la ideología del doctor Peña Gómez, y él era muy amigo de Leonel Fernández, y decidió por Leonel apoyar a Danilo Medina, y entonces, en esa campaña de Hipólito Mejía, entonces él decidió irse a apoyar al doctor Leonel Fernández y a Danilo Medina, camino a la campaña del año 2000. Yo recuerdo que cuando pasó eso, Hipólito mandó a buscar una vez porque pensaba como que yo también, y yo no voy para ningún lado, yo estoy aquí. Yo soy el jefe de la campaña juvenil suya, ¿cuándo yo voy a ir? Aquí me dejó el otro Peña Gómez, aquí me muero yo. Entonces, muchas veces la gente, tú sabes que una de las cosas que debe preocupar un poco en el país es que la gente hace juicio de valores, primero, en los medios de comunicación, que es la realidad, y dice lo que es y lo que no es. Y mucha gente, por ejemplo, me dice a mí, no, que estoy tomando eso muy diferente. Pero José Fran ha sido coherente porque él se fue a saber. Y de esa vez está con Leonel Fernández y sigue todavía. Pero cuando ustedes se juntan, usted, el gordo, Abril, ¿cómo se llama? Abril está con nosotros ahora. ¿Eh? Abril está con nosotros ahora. Sí, como que se quilló del otro lado. Pero la otra hermana, ¿cómo se llama? Hay varias. Hay varias. Casi todas están. Cuando ustedes se juntan, ¿cómo es que ustedes administran esos temas políticos? Que está uno por aquí, otro por allá. No, mira. ¿O no se juntan? Porque nos juntamos poco, no la verdad, porque quizás por el trabajo. Sí. Pero no hay ningún tipo de inconveniente. José Fran define su posición y define la mía. Y somos amigos y punto. Y aquella vez, Tony, que tú fuiste de los artífices, arquitectos políticos de Abinader, y entonces tú te quedaste en el PRD y él se fue para el PRM. ¿Cómo es que la gente se devuelve después que hace una cosa? No, tú sabes que hubo un problema álgido en ese momento, sí, porque estábamos saliendo del Partido Social Dominicano. Éramos en ese tiempo la corriente mayoritaria del PRD, todavía no se había formado el PRM. Y era como una especie de división de nuestro propio PRD. Y entonces se decidió formar un nuevo partido, utilizar el partido de la familia Abinader para cambiarse a ese partido. Y antes que sucediera esa situación, yo preferí quedarme en el PRD. O sea que, aunque yo formé, digamos, el PRM siendo, digamos, la corriente mayoritaria del PRD, no llegué a salir formalmente del PRD. O sea que yo solamente he estado... tu hermano, Luis Abinader, ¿cómo fue que tú te quedaste para acá y él cogió para allá? Bueno, porque hubo algunos problemas, inconvenientes, sobre si iba a haber convención o no. Y nosotros íbamos a salir del viejo partido a formar un nuevo partido. Y lo normal es que cuando pasa eso, es que se elija una dirección. Entonces el PRM fue un partido que no hizo convención, sino que se eligió al revés. Eligió primero el candidato presidencial y posteriormente después entonces la dirección. ¿Y a ti te dejaron fuera? Entonces, había algunas pugnas que había muchos celos, porque como yo fui que prácticamente formé el partido, entonces tú sabes que había una situación sobre la candidatura presidencial de cara al futuro, y mucha gente quizá vio que yo no debería ser jefe del partido porque dirigía el proyecto de Luis. ¿Tú me entiendes? Entonces, en esa situación yo decidí mejor quedarme ¿Y tranquilo. Miguel Vargas no te trató bien?
No tuve un inconveniente porque yo me quedé en el PRD y me quedé como secretario general. Lo que pasa es que sí tuve un inconveniente cuando él decidió apoyar al Partido de Liberación Dominicana, que yo dije que no estaba de acuerdo. Porque era para quedarnos como partido solo en ese momento y yo le dije en muchas ocasiones que dar ese paso iba a sepultar al Partido Revolucionario Dominicano, como Tony, efectivamente pasó. Con respecto, mira, primero quiero felicitarte por la buena labor que vienes realizando. Gracias. Y sobre todo por ese impacto tan maravilloso que has tenido con esta generación que viene subiendo, muchos de ellos que han caído en la drogadicción, esos llamados nini. Cuando yo vi estuve leyendo todas esas informaciones relacionadas a lo que es el programa 1424, yo me quedé encantada. Y dije en su momento, wow, eso debió ser una responsabilidad del Ministerio de la Juventud. Pero qué bueno que desde el gabinete usted se empoderó y ha estado ejecutando este programa de una manera responsable, sacando a esos niños de las calles. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuentan ustedes en el gabinete con los recursos necesarios para poder llevar a cabo este programa? Mira, ¿por qué tenemos este programa? Y quizás no lo tiene el Ministerio de la Juventud. Como, por ejemplo, Ser y Mujer tampoco lo tienen tampoco el Ministerio de la Mujer. Primero, por dos razones. Recuérdate que hay una articulación estatal. Yo tengo los programas, digamos, más vinculados y al mismo tiempo que tienen más estrecha relación entre el gobierno dominicano, porque son 24 instituciones que trabajan para poder hacer este programa, porque si lo hicieron en una institución fuera imposible y hubiera que buscar todos los millones que quizás no existe en ninguna de las diferentes organizaciones sociales o del Estado Dominicano, porque imagínate, mira, nosotros utilizamos los CTC, que sí son de gabinete, pero también utilizamos la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. Ya hay una vinculación con la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces, utilizamos el INAVIE para las comidas, al igual que los comedores económicos, ahí van dos instituciones más. El Infotep para dar las clases, ahí hay otra institución más. Los bienes son deportivos o de cultura, ahí trabajamos entonces, o con medio ambiente, trabajamos con esas tres también instituciones. El plan social que le da algunas fundas mensuales a los muchachos, ahí trabajamos con el plan social. Y entonces trabajamos con la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el Consejo de Drogas, para las 60 horas de inducción y valores que damos con esos jóvenes. Entonces vamos vinculando todas las instituciones para crear un programa único en la cual le damos las clases de 4 meses hasta 2 años. Esos jóvenes cuando terminan ahí, le damos una pasantía laboral, pagada por nosotros, y entonces con el sector privado conseguimos empleos formales e informales con esos jóvenes, o pueden tener un capital semilla en especie por nosotros, o pueden acceder ahí, con industria y comercio, en Compromi Pyme para iniciar su micro y pequeña empresa. Entonces, ese programa formamos a los jóvenes y al final esos jóvenes consiguen empleo formal o informal o pasan a ser emprendedores. Entonces, es un cambio general porque hay gente que estaba delinquiendo hace un año y hoy en día tienen quizá una cafetería, o quizás tienen otro tipo de negocio. Entonces, es un cambio fundamental que dan esos jóvenes, pero más tarde, cuando adentranse, vamos a poder explicar con mucho más profundidad, pero si no hubiera esa articulación, fuera imposible hacer ese programa. Pero cuentan con un presupuesto. Sí, tenemos un presupuesto de nosotros, claro, para ejecutarlo, pero la vinculación con todas esas instituciones es lo que da el éxito del programa. Para pasar con José Tomás, esta preguntita. Los centros tecnológicos comunitarios, ¿cuántos hay y cuáles están funcionando? Bueno, la mayoría están funcionando. Nosotros vamos a hacer la reconversión para el año 2026, porque en algunos puntos geográficos del país ya casi no existen jóvenes que vayan a estudiar tecnología, porque ya la mayoría de los que estaban estudió. Y además, quizá con la mayoría de los CTC, si hicieron los gobiernos del PLD, no necesariamente obedece a una estrategia de desarrollo, porque hay puntos geográficos del país donde prácticamente no hay jóvenes. Por ejemplo, en Juncalito nosotros comenzamos el programa 1424, ¿verdad? Pero tuvimos que quitarlo, porque ya no hay jóvenes que estudien tecnología, ni jóvenes tampoco prácticamente que ya necesiten el programa. Entonces ahí... En Juncalito. En Juncalito, sí. En Juncalito. ¿No hay jóvenes ahí? Bueno, casi no hay ya, porque ya los pocos jóvenes que quedan ya estudiaron ya, o tecnología
o estudiaron cualquier carrera técnica con nosotros. Tú sabes que en la sierra de Santiago tiene una vocación donde hay muy poca pobreza y la mayoría de la gente tiene familiares que viven fuera. Entonces ahí la fijación de la gente es vivir fuera del país. Entonces, tener... Y no será, entonces, Tony, ese CTC, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Nosotros vamos a hacer una reconversión, porque se llama Centro Tecnológico Comunitario. Bueno, pues entonces vamos a convertir eso en una especie quizás del club del pueblo, donde la gente pueda celebrar su boda, donde le vaya a una sala de internet, buscarle una vuelta diferente para que pueda tener utilidad, porque si no, entonces vamos a tener un elefante blanco. Eso pasa en algunos puntos geográficos del país, pero la mayoría están funcionando, sobre todo con el programa 1424 y también como CTC, con la brecha digital. Porque es que el gabinete lleva a cabo varios programas. Claro. Y yo creo que ese sería un brazo operativo que no, están pudiera ayudarle a Óyeme, ustedes cuando mucho. llegamos, la 98 mayoría casi no estaban funcionando. Yo diría que más del 90% están funcionando, pero lo queremos llevar a otro nivel y para eso vamos a hacer una reconversión para que pueda ser mejor utilizado. Y no es una vocación natural que tiene la gente del PRM de querer borrar todo lo que existía y decir, esto lo estamos haciendo de nuevo. No, imposible. Lo que pues no pasa, hay una continuidad de Estado, todo. Claro que la hay. Lo que pasa es que, vuelvo y te repito, el 60 o 70% de los CTC están en pequeñas comunidades donde ya la población que iba a estudiar ya lo hizo. Y no nace más nadie, nadie más nace ahí. No, casi no hay. Entonces, muchas veces tú tener el programa 1424 para 10 personas, eso es un abuso, donde tú tienes quizá comunidades que tienen miles de jóvenes que sí quieren aprovechar y no tenemos un programa. Entonces, yo no puedo tener un programa insostenible en el tiempo y en el espacio para no dar un servicio a la comunidad. Y eso pasa con CTC y pasa a veces con el programa. Entonces, van a reconvertir los Entonces, CTC. lo que vamos a hacer es que en algunos puntos geográficos vamos a darle un sentido diferente para tener utilidad. Porque, por ejemplo, tú te das cuenta de que muchas veces la gente confunde los CTC con los CCI de Indotel. Los CCI de Indotel están todos cerrados prácticamente. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Primero porque no hubo una continuidad de Estado en el sentido de que la mayoría estaban cerrados cuando llegamos, hacen prácticamente lo mismo que los CTC y entonces son inoperantes. ¿Por qué? Porque ya tú tenías, por ejemplo, en algunos puntos, un CTC y un CCI. Ya la gente estudió informática ahí, ¿tú entiendes? Se cerró ese centro y no están haciendo nada. Muchos de ellos se están utilizando otras instituciones como el 911, el Servicio Nacional de Salud, nosotros mismos también. Entonces, eso es lo que estamos tratando, de evitar que pueda pasar eso. Entonces, como son tecnológicos y comunitarios, entonces vamos a dar un uso más comunitario en algunos puntos geográficos para que pueda ser utilizable y entonces esa estructura se mantenga como algo importante para ese municipio pero es que, o distrito municipal del es que hay país. una reconversión de los usos de esos recursos entonces, porque ¿qué van a hacer? ¿Centros culturales? No, siguen siendo tecnológicos, pero vuelvo y te repito. Por ejemplo, Gonzalo, te estoy hablando de una comunidad. En Sabana Grande de aquí, Boyá. en Sabana Grande de Boyá. Ya la mayoría de los jóvenes que tienen vocación de estudiar tecnología ya estudiaron. Y estamos utilizando el programa 1424, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? No vamos a cerrar, por ejemplo, en la tarde, porque no hay jóvenes que estén estudiando tecnología. Yo tengo que buscar la forma de que ese centro siga funcionando, siga siendo útil para la sociedad. Entonces vamos a buscar de diferentes formas, vamos a poner, por ejemplo, una sala de internet, vamos a utilizar los fines de semana, porque tú sabes que todos tienen una extensión territorial muy importante, y ahí la gente puede hacer su boda, ahí se puede hacer otro tipo de cursos. Se les busca una forma diferente para que se mantenga siendo útil a esa comunidad y no tengamos que cerrarlo, o no tengamos que dar clases, porque entonces no vamos a tener eso solamente para dar clases en la mañana con 1424. Entonces, es importante a veces buscarle un sentido para que eso siga dándole servicio a la comunidad. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, del programa de capacitación que ustedes llevan a cabo en los centros Él me está preguntando por CTC, la parte de la brecha digital. Correcto. ¿Verdad? Porque la mayoría dan el programa 1424 de la mañana y en la tarde trabajan como CTC para la brecha digital. Ahora, vuelvo y repito, la mayoría están funcionando bien, pero hay algunos puntos geográficos
que ya la mayoría de las personas que iban a estudiar informática... Pero Tony, que eso no ya- tiene explicación, discúlpame, que eso no tiene sentido lo que tú estás diciendo, ¿Por qué tú dices discúlpame. no tiene sentido? Porque siguen, entonces los niños y los adolescentes que vienen creciendo ya no existen. Pero vuelvo y te repito, y tú puedes obligar a la gente a estudiar tecnología si no quiere. No hay que promoverlo. Bueno, lo promovemos, pero tú no vas a tener un facilitador del Infotep para darle clase a 3 gente. Gremio, por Dios. Tú tienes que entender que el Estado tiene que tener una utilidad que realmente sea rentable, que pueda darle beneficio a la comunidad y beneficio al gobierno. Tú no puedes tener una cuestión por tenerla abierta solamente por decir que tienes que tenerla. Tú tienes que buscar la forma de que eso sea sustentable en el tiempo y en el ¿Y las espacio. emisoras? Para que no pase como los Cecil Lindo Hotel, que están prácticamente casi todos cerrados. Eso es lo que queremos hacer, no imposible. Yo lo que busco, por ejemplo, mira, el hecho de que el programa 1424 esté en los CTC, le dio una vida a CTC. Claro que sí. ¿Por qué? Porque le dio una utilidad. Fíjate cómo, agregando ese programa, tuvimos un recurso importante que no tuvimos que alquilar local y al mismo tiempo entonces le dimos una vida a esos CTC conjuntamente con la brecha digital, ¿verdad? Las emisoras están una gran parte funcionando. Inclusive es bueno que tú sepas que nosotros tenemos un estudio allá en Gabinete que hicimos y entonces tenemos el programa de 7 a 9 de la mañana, en la cual te conectamos todos los CTC y entonces informamos las actividades que hace Gabinete. Tony, José Tomás tiene una pregunta. Bueno. Tenemos que hacer una pausa. Sí, les dejamos la pregunta Sí, a ella para sí, cuando sí. regrese de la pausa. Es muy auspicioso conocer los logros que ha alcanzado el programa Oportunidad 1424. Pero aparte de eso, hay una realidad, por ejemplo, en los barrios que nos la explicó el presidente del Consejo Nacional de Droga, José Alejandro Abreu, y también el psiquiatra Luis Ortega, del incremento en el uso de estupefacientes y sustancias controladas en los barrios, sobre todo una muy peligrosa que se llama Sasa o Sisi. De eso quiero que hablemos cuando regresemos de la pausa. Bueno. Muy bien, vamos a la pausa, retornamos en breves. En breve tenemos un programa especial con Tony Peñaguaba y parte de su equipo con el que vamos a conversar de las políticas sociales del gobierno. Bueno, este programa especial con Tony Peñaguaba, que es director, coordinador nacional de las políticas sociales del gobierno, del cambio. Compañero Tony. Bueno, José Tomás le dejó una pregunta ahí sobre el tema de las drogas y el impacto en los jóvenes. Mira, casualmente el programa 1424, la primera 60 son de inducción. Antes de nosotros comenzar a dar clases. Y ahí se da una clase en valores. ¿Quién da la clase? La policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la cual le decimos a los jóvenes, miren, tienen que dejar las drogas si algo está en eso. Y le damos educación de valores, tratando de que puedan dejar cualquier flagelo. O sea que hemos hecho un trabajo importante con esa juventud que se ha dispuesto en el programa 1424. También en Ser y Mujer, que más adelante es importante que conozcan ese programa, que es un programa también premium del gabinete. Luego tenemos 2 ciudades de mujeres, una en Santiago y una aquí frente a la Arias Lora, ¿verdad? A la ciudad ahí médica, ahí en Santo Domingo Norte, ese edificio gigante que se ve ahí, es Ser y Mujer. Este es un programa internacional, auspiciado por organismos internacionales, que está en algunos países de Sudamérica y Centroamérica, y que con la experiencia dominicana se va a relanzar en este año 2026, porque son edificios que estaban indistintos uno de otro, y aquí se hizo un edificio inteligente, donde la mujer no tiene que salir de un edificio a otro, donde hay 2 instituciones y más de 50 servicios. Pero Ana va a explicar este programa. Pero es bueno que usted le pregunte al doctor Guillermo Moriglade, que dirige la parte de salud, de las jornadas médicas, que hemos hecho más de 800, y las jornadas sociales, que son más de 500, donde visitamos todo el país, y con el tejido social nosotros llevamos e impactamos entre 8 o 12 instituciones que nos acompañan para nosotros realmente mejorar o tratar de ayudar a las personas vulnerables del país. Es bueno que usted le pregunte al doctor Moriglade. Sí, doctor, ¿cuáles son los eso. principales elementos del programa de salud que usted identifica en el territorio? Los principales problemáticas, ¿cuáles son? Mira, antes de empezar, nosotros queremos dar las gracias y queremos decirle a ustedes que para ayudar a Tony en cuanto a la pregunta que ustedes le hicieron a la droga, la Saxa, nosotros queremos decir que es un antidepresivo derivado de los opioides que produce un estado de euforia, pero ese estado de euforia en los pacientes dura más o menos de 3, 4 hasta 6 horas máximo, y esos pacientes
se siente un comportamiento muy extraño, porque no es un comportamiento normal. Ese medicamento es muy frecuente, ese es un medicamento, pero los usan podemos decir, los jóvenes, la juventud, lo compran en las bombas, en las estaciones de gasolina, en la discoteca. ¿Cómo así? ¿Un medicamento en una estación de gasolina? Porque no es un medicamento para el uso per se, es una droga que ellos están comprando. Y los sitios donde se compra la droga no es usualmente el sitio adecuado. Pero usted dijo que era un medicamento, un antidepresivo. Es un antidepresivo derivado de los opiáceos. ¿Qué pasa? Que hay sitios, como son las discotecas, los sitios, los puntos de droga. Y en los Estados Unidos se ha descubierto que muchas gasolineras se venden ese medicamento. Y además que es muy barato. Eso fue lo que nos dijo aquí el presidente del Consejo Nacional de Control de Drogas, que es como una especie de desecho de las otras drogas, que es muy barato y que tiene un impacto muy fuerte. No es un desecho de las otras drogas, es un derivado de los opiáceos. Pero parece que lo están rindiendo con algo, doctor. Claro, Según dijo aquí, Juan Ubiere dijo aquí, que se ha hecho un experto en esa droga, parece, que como que la están rindiendo con una serie de químicos y que sale muy barata en el mercado. Bueno, la función de los vendedores de ese tipo de sustancias, ellos aumentar sus beneficios, ir a hacer varios cortes a los medicamentos, a las drogas, para ellos tener más ganancias. Eso incluso hace más daño a los consumidores. ¿Y cuáles son los principales problemas que usted está identificando en general en el programa? O sea, ¿qué es lo que más usted como programa del Gabinete Social están dando servicio en la población? Bueno, yo quiero hacer una retrospectiva para que usted entienda mejor. Cuando nosotros llegamos al Gabinete de Política Social, fue en plena crisis del COVID-19 y Tony quería ayudar al presidente a mejorar la salud de todos los dominicanos porque el trending topic era el COVID. Entonces Tony nos dijo a nosotros, bueno, mire, tenemos que ayudar al presidente a mejorar la salud, pero no teníamos ni recursos ni presupuesto. Y Tony dijo, lo que tenemos que hacer es lo que hizo mi padre. Cuando mi papá fue alcalde en el 82-86 y la problemática era la recogida de basura, él buscó a sus amigos de Europa, Willy Brandt, François Mitterrand y otros, y consiguió muchos camiones compactadores de basura, que no solamente resolvió el problema de la capital, sino que él donó a otros pueblos, a otras provincias, esos tipos de camiones y recolectores de basura. Y entonces dijo, bueno, es un plan de gobierno que tuvo mi padre, que yo voy a seguirlo si yo llego a ser presidente, pero vamos a hacerlo nosotros. Y le puedo decir que ese plan tuvo tanto éxito, ha tenido tanto éxito, recolectar medicamentos, equipos e insumos para donarlo, que lo hemos conseguido para donar a las 32 provincias, más de los 158 municipios y todos los distritos prácticamente que tiene la capital. No hay un solo hospital que el Gabinete de Política Social no le haya dado la mano amiga con medicamentos, equipos e insumos. Inclusive, Tony ha conseguido para donar unidades de hemodiálisis para pacientes. Hay un hospital, nosotros hemos donado a Puerto Plata, donamos 10 máquinas, en Cotuí también donamos 5 máquinas, en Boca Chica. O sea que la gestión que Tony Peña Guava ha hecho para conseguir esos medicamentos, equipos e insumos que se han donado a todos los hospitales, es una acción extraordinaria que se va más allá de las funciones que nosotros como Gabinete de Política Social. Mi general. No toda una masilla de ruedas del gobierno, te lo sé. ¿Qué cantidad, Tony? ¿Qué cantidad? Eso yo, 7, 8 mil sillas de ruedas. Más de 8.000 sillas de ruedas. General, Lo cual es un Tony, mal, perdóname, lo cual es un mal indicador, indica que hay mucha discapacidad. Sí, claro, muchísimo. Eso hay que ver. Sí, tiene que ver mucho, es bueno y importante. Es preocupante. Sí, pero tiene que ver mucho, me disculpan que hago quizás este paréntesis, porque República Dominicana, al tener tantos motoristas y tantos jóvenes que lamentablemente tienen un uso irresponsable en el manejo, bueno, si tú vas al hospital, la parte traumatológica es una locura. Entonces, la cantidad de jóvenes y de personas de edad que tienen problemas, digamos, físico-motores por los accidentes que tienen, con piernas rotas, clavos, operaciones, es algo que es impresionante. Entonces, la cantidad de personas que necesitan sillas de ruedas, bastones, que necesitan ese requerimiento es sumamente alta.
Y nosotros hemos cooperado muchísimo con todos los hospitales del país, con medicina de todo tipo. Por ejemplo, en el INCAR nosotros hemos donado más de 500 millones de pesos de medicina del cáncer, totalmente gratis a través de los acuerdos que tenemos, sobre todo con el Hospital Buen Samaritano y con otras fundaciones, y todo eso lo hace y eso lo trabaja el doctor Guillermo Morguilade. Sí, le iba a preguntar, Samaritans, ¿verdad? Sí, el Buen Samaritano. ¿Cómo cuánto le han donado en estos 5 años a ustedes? Mira, la Fundación El Buen Samaritano la preside Moisés Cifrón. Yo digo que es un filántropo, una persona que se preocupa por el bienestar de todos los dominicanos, al igual que Tony, que creamos este programa. Y a través del Samaritano, el Gabinete de Política Social ha conseguido medicamentos, equipos e insumos, sin ningún costo para el gobierno y sin ningún costo para el Estado, que sobrepasan los 7.000 millones de pesos. ¿En 5 años? En 5 años. Y que más o menos, ya hablamos de las sillas de rueda, al INCAR le han donado una gran cantidad de medicamentos. ¿Cómo ustedes hacen los operativos, doctor? ¿Es a solicitud o ustedes dentro del mapa de la pobreza y las políticas públicas que ustedes desarrollan van identificando esas necesidades de la distribución de los alimentos, de los medicamentos? Las dos cosas. Allá llegan muchas solicitudes y nosotros las depuramos a través del mapa de la pobreza. Pero nosotros hemos donado medicamentos a todos los hospitales, equipos, a camillas, hemos donado hasta esterilizadores gigantes a hospitales, máquinas de hemodiálisis, máquinas de anestesia, silla de ruedas, muletas, bastones, lentes para lectura, lentes de sol, en cuanto a los medicamentos que nosotros hemos conseguido, pero es una inmensidad de medicamentos. Hay muchos medicamentos, la mayoría van en dos ejes. Medicamentos para el corazón, para la hipertensión, y medicamentos para la diabetes. Esos son, digamos, el 50% de los medicamentos. Entonces, cuando nosotros vamos a jornadas sociales, le regalamos hasta 3 meses a una persona de medicamento para la hipertensión o de medicamentos para la diabetes. Entonces, imagínate cuando una persona de casos recursos va, los médicos del Servicio Nacional de Salud lo auscultan y lo ven nosotros, y entonces pasa a donde está la farmacia de nosotros, sí, ¿verdad? Y entonces le damos 3 meses de su medicamento totalmente gratis. Bien. Eso es parte de lo que doctor, hace yo estoy medicado Valsaltran 160 mg. Usted está haciendo una consulta. Mire, ese señor, perdóname, Ana, ese señor lo que tiene aquí es una mesa de aprovechamiento. No, todo el que viene aquí le hace consulta. Dígale, general, dígale. Somos amigos de hace Mira, esa ya y usted. eso te lo va a dar ¿Lo tiene ese medicamento, doctor? muchísimo. Pero mire, Vamos a darle un año entonces. Dale premiado. doctor, mire, a él le está faltando, parece, se nos descontrola aquí. Atienda eso. Como un club. No, pero déjame decirte algo, mira, me puse este paréntesis. Sí. Mira, una de las cosas que quizá, aunque la gente no sabe que lo hacemos en todo el país, más nos orgullece, señores, el problema médico se ha convertido en un dolor de cabeza para la familia dominicana. Así es. Usted no se imagina. Pues yo tengo un departamento social que no tiene que ver nada, aunque el doctor también lo dirige, que está un señor que se llama Felipe, en la cual cuando las personas tienen algunos problemas, por los problemas menores, van a nosotros, los problemas mayores van a Palacio, al Ministerio Administrativo. Y, señores, yo conozco familias de clase media alta, que han quebrado con enfermedades. Sí, O, yo no voy a decir la persona, pero es de una provincia del sur. Tenía una hija con un problema que duró 10 años con esa enfermedad y le costaba 600,000 pesos mensuales. La real enfermedad catastrófica. Entonces, es una situación que quebró emocionalmente a esa familia. Hay un problema de salud en el país, Tony. Hay un problema de salud. Lo que te quiero decir es que... ¿Tú te atreves a hacer una crítica a este gobierno? No es una crítica a mi gobierno ni a ningún gobierno. Es un problema mundial. Ahí que ustedes son grandes, todo es mundial. Todo es mundial. Ve a los Estados Unidos, Ajá, para que tú veas todo es mundial, nada es de aquí. No, óyeme, es un problema que por la forma de vida, la alimentación, sobre todo que tiene el dominicano, le está creando un problema de enfermedades que a muy temprana edad. Por ejemplo, no vamos a hablar mentira, aquí el que no tiene problema de hipertensión es porque no se ha chequeado. Tú estás hablando que posiblemente de cada 10 dominicanos, 4 tienen problemas de hipertensión. Estamos hablando del 40% de la población.
Problemas, por ejemplo, de diabetes es una locura, con problemas de pie diabético. Eso no es un problema de gobierno, eso ha pasado con todos los gobiernos. Y lo que ha hecho nuestro gobierno sencillamente es trabajar con esa problemática y ayudar a la población. Y nosotros, como Gabinete de Seguridad Social, que trabajamos con todos los ejes fundamentales que tiene la sociedad dominicana, lo que hemos sumado a la política de Estado que tiene el gobierno en materia de salud, ayudando y mejorando. Porque cuando vamos a una jornada social y van 700 personas y 300 se consultan y la mayoría de ellos tienen problemas de hipertensión, y cuando tú le regalas 3 meses, tú estás regalando quizás 7,000, 8,000 pesos de medicamentos. Una pregunta, si Entonces, estamos haciendo una labor social sin costo para el Estado dominicano a través de esas cosas que conseguimos con las fundaciones para mejorar la calidad de vida, sobre todo de las personas que menos pueden. Una pregunta, si van tantas personas a esas jornadas médicas que ustedes organizan, Jornadas sociales. a esas Comenzamos jornadas con médicas y ahora sociales son que sociales. tienen un componente médico, si atienden a tantas Médicos personas, médicos y de todo tipo. y el tema también del que tú hablas, por ejemplo, de enfermedades que los médicos llaman enfermedades crónicas, entonces está fallando algo en la política de salud del gobierno dominicano. No está fallando la nada. parte preventiva. No está fallando nada. Sencillamente, el mundo de hoy, del mundo, no te hablo de la República Dominicana, va a ese camino. Por ejemplo, ¿cuántas horas tú le dedicas al celular todos los días? Muchísimas, porque trabajo con él. Ok, perfecto. ¿Y tú no crees que eso te sube el cortisol? Sí, claro que sí. Ok, ¿y tú no crees que eso te crea un problema de adicción? Un problema de vista, un problema de estrés. Ahí parte del problema. ¿Tú me entiendes? Y entonces cuando tú lo ligas que tú, por ejemplo, tienes un nivel de hipertensión y al mismo tiempo es diabético y después entonces comienza a tener un problema renal producto de esa hipertensión, ¿no te va creando un problema? Pues mándele un La mensaje. alimentación que Tony, hace la gente que come con mucha grasa en la República Tony. Dominicana es la forma de alimentación lo que crea ese tipo Pues de mándele un en ese mensaje al caso, presidente. entonces, Un mensaje al presidente porque el presidente amanece chateando, dicen. no, es que bueno, no el presidente, no, el mundo, todo el mundo El hoy, mundo. mira, el estudio que se ha hecho, se dice que la gente le dedica más o menos un promedio de 6 horas a los celulares. ¿Tú me entiendes? Y que se acuesta con el celular y se levanta con el celular. Abinader, eso es Abinader. No, el mundo, la gente. el mundo. Entonces, porque el mundo de hoy, yo nunca he visto a los hijos míos, por ejemplo. La mujer mía me dice, pero vamos a quitar cable, porque los muchachos nunca ven cable. Porque los muchachos ven todos los días hoy a través de su computadora, o de su iPad, o su celular. Y ese es el mundo que tenemos el día de hoy, un mundo digital. Amanecen sus hijos viendo La Casa de Alofoque. Y yo también la veo. También. También la ve. Mira, hay que admitir que él, sabiendo del tema, quizás en la primera no, pero en la segunda lo ven los popis también. O sea, que hay un trabajo. O sea, hay que admitir que le puede gustar o no a una parte de la sociedad, pero es una realidad. Y el hombre Team Fruta. Hay una Tú eres realidad Team Fruta, social pero que se está claro. Team viendo. Fruta, ¿tú te pareces más a Team Fruta? No, totalmente. ¿Eh? Totalmente. me identifico mucho, recuerdo que fui cónsul en Nueva York. Sí. Y conozco al dominicano. Y ese es el retrato del dominicano picaresco que está en la ciudad de Nueva York, con esa cultura dominicana que la lleva allá. Eso lo identifica totalmente. Mira, La Casa de Alofoque es una muestra de la realidad de la clase más desposeída. De verdad que sí. De toda la sociedad. De cómo andamos ahora mismo. Yo creo, mi pregunta va dirigida, y señor, ustedes son machistas. Eso porque no es aquí verdad. tenemos, Eso claro no que es sí, verdad. claro que sí, tenemos Te dimos el privilegio. Ajá. Sí. Ay, Dios mío. Tenemos a Ana Lendor, quien es la directora de SEDI Mujer, y queremos hablar un poquito sobre cuál es la función, de qué se encarga SEDI Mujer. Bueno, SEDI Mujer son los Centros de Desarrollo Integral para la Mujer. Son centros que fueron construidos y equipados con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Son 2 edificios certificados verdes de unos 5.500 metros cuadrados, en los cuales ofrecemos más de 50 servicios exclusivos para la mujer. En SEDI Mujer trabajamos con mujeres tanto adultas como adolescentes a partir de los 12 años de edad. ¿Con cuáles objetivos? Primero, prevenir lo que es la violencia y atender la violencia contra la mujer, sobre todo en este mes de noviembre, en el cual se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. A la vez prevenir lo que son las uniones tempranas, los embarazos adolescentes. Igualmente atender lo que es la salud sexual, salud reproductiva y también la salud mental de las mujeres. Ahí atendiendo un poquito la parte de salud preventiva que se comentaba hace un ratito. Trabajamos mucho esa parte de salud preventiva.
E igualmente lo que es la autonomía económica, que es decir, rompemos ese círculo de pobreza, vulnerabilidad, al igual que un círculo de violencia. Yo me impresiona. Yo los invito a que vayan a ver eso. Me impresiona el trabajo que están haciendo en la parte de prevención de las uniones tempranas y del embarazo en adolescentes. Pero, por ejemplo, a cada día vemos en los hospitales dominicanos muchachitas de 15 y 16 años que han parido. Pero parece ser que paren de nadie, porque nadie sale a perseguir a ese hombre que la embarazó, porque probablemente estamos hablando de un abusador de una menor de edad. Y yo no veo aquí los hombres que caen presos por haber embarazado a una niña de 15 y 16 años. Entonces hay un eslabón que está faltando de la política. Hay un eslabón que estaba faltando, tal vez ya en Sedimujer eso está atendido, tanto en Santo Domingo Norte, como bien decía el coordinador, como en Santiago. ¿Por qué? Porque tenemos un área de atención a las adolescentes, exclusiva para las adolescentes. Ahí tenemos, dentro de Sedimujer, lo que es la Procuraduría General, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud. La adolescente va y se atiende, obviamente lo que queremos es prevenir un primer embarazo, pero si ya está embarazada igualmente atendemos su embarazo, pero atendemos esa parte a través de una trabajadora social de su círculo, cómo se forma ese círculo familiar. Si es obviamente un adulto, porque las adolescentes no tienen el consentimiento para una relación sexual, pues ahí mismo entra lo que es la ruta de atención a violencia de una manera automática a través de un sistema integrado que se llama SIDEM, donde tenemos un expediente único digital para atender a todas nuestras usuarias y de manera automática Procuraduría está dentro de Sedimujer y ahí entra esa ruta de atención ¿Cuál a es la violencia. principal problemática que usted visualiza que tiene la mujer dominicana? ¿Cuál es ese Mira, primer las problema? mujeres dominicanas tenemos diferentes problemáticas, por eso nace Sedimujer, porque anteriormente pues lo que se ha estado trabajando son prácticas sectoriales, tal vez trabajar lo que es el desempleo, por un lado el embarazo adolescente, por otro lado la violencia, y en Sedimujer lo estamos trabajando como un todo, como gestión de casos. Pero si usted fuera a identificar un problema, dice, hay un problema en esta sociedad que afecta a la mujer, ¿cuál es ese problema? Definitivamente la violencia es una situación que no podemos mirar para otro lado. Cerca del 70% de las mujeres dominicanas, es decir, 7 de cada 10 mujeres, ha experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja. Entonces, ¿qué hacemos en Sedimujer? Te ofrecemos lo que es la ayuda psicológica gratuita. Todos los servicios en Sedimujer son totalmente gratis. Tenemos una psiquiatra, porque muchas veces caemos en ese estado de depresión, obviamente, partiendo de esa situación de violencia. Tenemos psicología, tenemos asesoría legal e igualmente gestión de denuncias. Si no estoy lista para poner una denuncia, ahí te acompañamos. Igualmente vuelvo y rescato la figura de la trabajadora social para dar seguimiento a ese caso y luego poner la denuncia. ¿Y qué hacemos si dependemos económicamente de ese agresor? Pues dentro de Sedimujer tenemos lo que es la autonomía económica, ofrecemos capacitaciones tanto para banca comercial como para lo que es hotelería y turismo. Actualmente tenemos 100 mujeres capacitándose en ambos centros para entrar luego de 6 meses de formación a pasantías pagadas por esas empresas como son BHD, Banco Adopen y Azonahores, para que esas mujeres se queden insertadas en el mercado laboral y puedan salir de esa situación. Mire, tenemos que hacer una pausa, Tony, pero yo le quiero hacer una pregunta a nuestra especialista, a la doctora que lleva el tema de Sedimujer, pero piénselo bien, piénselo bien lo que usted va a responder, porque vamos a una pausa. Es más, Tony, tú eres que va a decir si ella va a responder esto, ¿sí o no? Sí. ¿Está preparada la República Dominicana para tener una mujer presidente? Pero cuando la puede responder ella. Déjame a mí. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos en este programa especial con Tony Peña Guava, coordinador de políticas sociales del gobierno del cambio, el doctor Tony Peña Guava. Me dejaste una pregunta en el aire. Compañero Tony, que te la voy a no, contestar. ese es el estilo. Te la voy a Hay contestar maldad en tus de una. palabras, Claro que no sí, sé, hay algo. claro que sí. Hay Tengo ¿Cómo es? capacidad. Espérese, Tony. ¿Cómo es la pregunta? Vamos a Tú ver. me preguntaste que Sí. si el país está preparado para tener una mujer presidenta. Sí. Y yo te dije que sí. ¿Por qué? Porque en este país, en estos momentos, por cada hombre que se prepara hay 3 mujeres. O sea, la mujer está preparando mucho más que el hombre, está consiguiendo últimamente más empleo que el hombre, y yo entiendo que independientemente de que sea un país machista, se está preparado, porque México es más machista que nosotros y tiene una mujer presidenta. Sí. Entonces, si el país está preparado, lo que sí quizá no hace falta es mayor conciencia es entre el propio género. Pero oye lo que dijo Es entre Michelle. la mujer. O Oye, sea, que Tony, la mujer
acepte que una mujer sea presidente. Oye lo que dijo ayer. No, pero él acaba de decir algo muy sustantivo. Sí, adelante, adelante. Que la mujer aún no ha hecho la conciencia suficiente de que puede respaldar a otra mujer. Bueno, eso es lo que vemos. Vamos a votación Generalmente. aquí, las mujeres quieren apoyan. Generalmente eso es lo que hemos visto en mi carrera política, que muchas veces las mujeres no apoyan a las propias mujeres. Esa es la conciencia que tienen que hacer las mujeres políticas de nuestro país. Pero sí, el país está preparado porque la misma capacidad que tiene un hombre la tiene la mujer. Señale alguna que Es puede más, científicamente la mujer está en mejor preparación para atender varios problemas al mismo tiempo que el hombre. A veces los hombres, cuando están trabajando con 2 temas al mismo tiempo, 3 temas, a veces se trancan. Pero una mujer está dispuesta a trabajar 10 cosas al mismo tiempo. Por eso es que en el hogar la mujer tiene mejor penetración que el hombre en la formación de los hijos, porque puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Sí, pero no estamos Perfecto. hablando de cualquier pendejadita. Lo que estamos diciendo es que el PRM se aboca a un tema interno de selección. Bueno, y tenemos 2 magníficas mujeres que están aspirando. La alcaldesa y la actual vicepresidenta de la República. ¿A quién Las usted 2 son- apoyaría? No, yo me apoyo yo. No apoyo a nadie. Porque ya van a No, perder. no, no. Yo no apoyo a Amor, nadie. ellas van a perder de todo. Vamos a ver. Yo las quiero mucho a ambas. Si existiese la Pero oportunidad. vamos a ir a un proceso democrático. Y si gana una de ellas, pues claro que tengo que respaldarla. ¿A quién de ellas, si ganase una de ellas, a quién usted apoyaría? No, ¿A apoyar. Carolina o a Raquel? No, es que, bueno, lo siento por ella, pero creo que va a ganar un hombre. Las encuestas que hemos conocido, aquellas que paga el PRM y las que pagan grupos empresariales, mantienen de manera persistente a David Collado Es como verdad. puntero y nadie se le acerca porque Carolina Mejía, que es la que está en segundo lugar, está lejísimos. No, de no, David mira, Collado. yo te puedo dar, antes de que pueda culminar con los programas que tenemos ahí, tanto con Ana como con Alex, yo te puedo decir la realidad, porque yo tengo un problema que yo no sé si es bueno o es malo en política. Pero primero, yo no sé hablar mentiras, ni en lo personal, ni en lo político. Yo soy un político que te digo a una gente sí o no. Y así es toda mi vida. Yo soy el único que le he entregado encuestas que he hecho yo a los otros precandidatos. Digo, mira cómo tú estás. Y le he enseñado públicamente y se las mando a los medios de comunicación. Vamos a hacer una hora la próxima semana y se las mando aquí para que usted las vea. David está en primero, en segundo está Carolina. En tercero está nosotros y la vicepresidenta peleando en tercer lugar y después siguen los otros precandidatos. Esa es la realidad del día de hoy. Ahora, hay cosas que se ven y que no se ven en política. Primero, recuérdate que son personas que tienen que estar inscritas en el padrón del Partido Revolucionario Moderno, porque nosotros vamos a coger a las primarias organizadas por la Junta Central Electoral. Eso es lo primero. Tiene que tener equipos formados que lleven a votar a esa gente. Tiene que estar inscritos dentro del partido. Entonces, muchas veces, cuando se hacen este tipo de encuestas, opina la población, pero vota a lo interno dentro del partido. Esa es una. ¿Tú me entiendes? Tienen equipos en esos pueblos que hagan el trabajo. Entonces, esa es otra condicionante. Entonces, yo te puedo decir a ti que en estos momentos va a haber una carrera reñida por la candidatura presidencial y va a haber 3 o 4 proyectos que van a luchar y que va a haber una competencia real a lo interno. Va a haber sorpresas. Y ahí está quien es un invitado de ustedes. Que tiene la estructura. Estamos haciendo la estructura. Tori, como Poderosa en muchos puntos geográficos del país. Los otros precandidatos, por ejemplo, David, lo que se dice es que el handicap es que no tiene Él tiene, estructura. mira, hay sitios que yo he detectado que tienen popularidad, Que él tiene popularidad, pero no tiene equipo. pero no tiene equipo. Ni Por está ejemplo, ni ¿en qué está re- inscrita la gente. ¿En qué región del Cibao él no tiene equipo, por ejemplo? Pues en Santiago su equipo es muy débil. Es flojo. Sin embargo, el mío, el de Carolina, es mucho mejor, el de Wellington es mucho mejor que el de él. Él quizás tiene más popularidad, pero tiene menos equipo y tiene menos gente inscrita. Entonces, son cosas que muchas veces no se ve en la política, pero que se va a ver. Claro, él tendrá el tiempo para hacer el equipo, como lo tenemos nosotros, pero lo importante es lo siguiente. Y en esto voy a quizás a fijar una posición. Yo soy de los que pienso de que el PRM tiene al día de hoy todavía ventajas importantes de cara al año 2028. Eso no quiere decir que no podemos dormir en nuestros laureles. Pero sí le he dicho a mi partido que acogerse a la ley electoral en cuanto a la ley de primaria
pienso que tenemos que pensarlo un poquito, porque es muy tarde para elegir el candidato presidencial. Ajá. Y entonces tú darle, digamos, la gabela a la oposición que dure estos 2 años, prácticamente con un candidato definido en la oposición, no podemos subestimarlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, pienso que nuestro partido tiene que quizás pensarlo mejor y buscar una forma de poder elegir el candidato ¿Y qué usted en quiere, el que primer viole la ley? cuatrenio del año ¿Y 2027. qué usted quiere? ¿Que viole la ley? Porque ya al PLD No le estoy dieron un diciendo que tablazo. viole la ley. Hay diferentes formas de poder elegir el candidato presidencial. Nosotros podemos organizar nosotros mismos por nuestra primaria, por ejemplo. Y no Antes tenemos de la que ley, entrar Pero la ley Escúchame. dice un plazo No. en Si noviembre. si te acoges a la ley de primarias de la Junta Central Electoral, son 2 cosas diferentes. Un partido tiene 4 fórmulas de poder elegir su candidato presidencial. Nosotros podemos hacer nuestra propia convención, no tiene que hacer, por ejemplo, la Junta Central Electoral. Sí, claro que sí, ¿Tú pero me en el entiendes? Te plazo estoy que diciendo establece caso. la ley, pero en el plazo que establece la ley, Vuelvo que y te es repito, noviembre del no, 2027. discúlpame. Si te acoges a la ley de primarias, si la Junta te hace las primarias, es que tú lo escoges en esa parte. De que se abre el proceso interno electoral, tú puedes elegir tu candidato presidencial. Se está diciendo que el presidente Abinader no está descartado todavía. Bueno, eso hasta el día de hoy él no va a ninguna posición porque fue una iniciativa propia del presidente ponerle candado a poder la reelección indefinida. Entonces, en este momento el presidente no va. Y eso es lo que nos ha dicho a nosotros. Un candado que ya existía, Además ha generado Existía, pero de una forma muy fácil de poderlo cambiar. Ahora se puso la situación muy difícil. Lo sigue siendo porque el PRM muy tiene difícil. mayoría calificada en el Congreso Nacional. Pero yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees que en el futuro el PRM, nosotros mismos, otro partido, va a poder lograr tener 144 diputados, 190? ¿Va a poder tener 29 senadores de 32? Eso es una hazaña muy difícil de repetir en una democracia. ¿Tú me entiendes? Para nosotros mismos, porque eso no es posible casi. Eso es difícil que pase en una democracia donde hay varios partidos políticos. Pero si se presenta un juidero en el PRM que no haya la posibilidad de garantizar la unidad monolítica del partido por la confrontación entre los proyectos presidenciales, y hay alguien que le dice al presidente, hay usted madurez esta resolución, política entre los compañeros que estamos aspirando a la candidatura presidencial, porque aprendimos nuestros errores cuando éramos el PRD. Nos dividimos y salimos del poder. Tony. Nosotros sabemos que tenemos que hacer 3 cosas fundamentales para mantenernos en el poder. Primero es hacer un buen gobierno. Segundo es mantener la unidad. Y tercero, elegir un candidato democráticamente que permita de que la democracia exprese la voluntad libérrima de los dirigentes, simpatizantes y militantes del partido. Pero usted está limitado. Revolucionario perdóname, moderno. Ustedes están limitados y están entrampados bajo el tigueraje de Hipólito Mejía. Porque, porque tú no dices puedes eso. estar afanando mucho porque tú eres funcionario público. Bueno, tú lo dices en el sentido de que él está haciendo campaña y Él está nosotros no. tirado a la calle Bueno, amarrando. pero a él no, ahí no- a la él no mayoría se lo de sabe. nosotros el año que viene va a salir de las posiciones para poder entonces también hacer En febrero, en campaña. febrero, en febrero. ¿Cuándo va a ceder la No, el posición? año que viene, no le ponga fecha. El año que viene vamos a salir casi Pero todos. ustedes entienden lo que está haciendo Hipólito, ¿verdad? Bueno, pero eso es la regla de juego. Él no es precandidato, es un expresidente. Y bueno, lo que es igual no es ventaja. Nosotros no nos preocupa en ese sentido. yo vuelvo al presidente Abinader. Mire, en la campaña comunicacional que tiene la presidencia de la República promoviendo las principales obras ejecutadas por el gobierno, la voz es la del presidente. Pero yo tengo Es una el presidente pregunta. quien narra. Pero yo tengo una pregunta. Yo no sabía que el presidente ya se estaba yendo. Le quedan casi 3 años de gobierno. ¿Y qué tú quieres? ¿Retirarlo antes? No. Él es el que narra. Pero las ¿cuál es obras. el problema de Los eso? spots Es publicitarios. su segundo mandato. Ahora entró al segundo año de su segundo mandato. Le quedan todavía casi 3 años completos para hacer su obra de gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos. Que él se empodere de su gobierno, siga siendo un buen presidente, lo haga todavía todos los días mejor, porque eso es lo que va a permitir
que cualesquiera de nosotros pueda mañana ser candidato presidencial, porque si no hay un buen gobierno, ¿para dónde voy yo o va cualquier otro precandidato? No, Leonel, para ningún presidente, lado. si no hacen un para buen ningún gobierno, lado. Tony. Entonces, eso es lo que queremos, que Tony. el presidente haga un buen gobierno. como está Tony, haciendo. si no hacen un buen gobierno, No Leonel hay en el posibilidad. 28. No hay Y el posibilidad. tema del narcotráfico No hay que ha posibilidad de permeado que- a muchas figuras vinculadas al PRM, candidatos electos, diputados, regidores, gente con otras posiciones. Pero ¿por Nadie- qué te dicen que solamente es del PRM? Eso ha pasado con todos los partidos políticos. Lo sé, pero el que Pero está hay gobernando entornos, el aquí hay PRM, entornos de otros partidos políticos que nadie tiene visa. ¿Cómo tú no hablas de eso? pero también? no gobiernan. ¿Quién está gobernando? Que el nadie PRM? tiene visa y es producto quizás de muchas situaciones que hubieron. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa es que lamentablemente este es un mal, un flagelo de la sociedad dominicana que se ha extendido y que muchas veces un partido que llegó a tener 3 millones de personas en su padrón, nosotros tenemos un DNI para los 3 millones de personas. ¿Tú me entiendes? Hay gente que hay con una trayectoria de 30, 40 años que nadie se imaginó que podía tener una situación como esa. Y que todos han sido sorprendidos, la sociedad y nosotros mismos como partido. ¿Tú me entiendes? Ahora, eso no compromete en ningún momento al partido en su esencia, al gobierno en su esencia, al comportamiento. ¿Por qué? Porque que aparezcan de 3 millones algunas personas, bueno, no debería pasar, pero ha pasado, pero eso no involucra al PRM como partido político ni su vocación de gobierno. Bueno, ya vemos que si en las convenciones usted no pasa como candidato, por ejemplo, usted Pero se ¿por qué que tú quedaría... te- Centralismo ¿por qué democrático, hay que apoyar al que gane. Perdón. Usted Usted lo está desconsiderando, No, Ana no, Daisy. desconsiderando, Ah. le está haciendo un trabajo, cada Ah. candidato está haciendo su trabajo para poder lograr su objetivo. Es que hay algo, mira, yo soy una persona muy razonable y muy lógica. Si la gente entendiera esta lógica, fuera más feliz. Perder es lo lógico, lo normal. Lo excepcional es ganar. ¿Cuánta gente va a un maratón? 100, 1000. ¿Y cuánto gana? 1. En la carrera de Fórmula 1, ¿cuántos competidores hay? ¿Cuánto gana? 1. Acá hay 6 equipos de pelota, gana 1. Hay miles de jugadores en la MLB, es uno el jugador más valioso, es uno que va a ser John. Los otros no ganan. Entonces, lo normal es perder, lo excepcional es ganar. Entonces, muchas veces la gente quiere fijar el éxito de un político a que pueda ganar o perder. Yo soy un exitoso, ¿por qué? Porque Dios me ha dado la oportunidad de ser 7 veces funcionario en la República Dominicana, de dirigir proyectos presidenciales, de ser ministro. ¿Tú me entiendes? O sea que yo he sido exitoso. Ahora, que puedo tener un eslabón mucho más alto de ganar la candidatura presidencial, sí, pero si no la gano también seré exitoso, porque quizás tendremos un espacio importante dentro del partido, que quizás en la ocasión de uno quizás sea más difícil ganar, porque uno tenga mayor vinculación con sectores populares. O sea que en política necesariamente no tienes tú que ganar. Ahora, vamos a trabajar y existen las condiciones para nosotros poder ganar por una sencilla razón. El candidato que más se parece al pueblo, que más se parece a la base del partido, de mi partido, soy yo. Y eso está ahí. Y tú lo ves en la calle. Entonces vamos a ver si puedo transformar esa vocación de trabajo, de servicio, de la gente trabajar por una familia política, por un dirigente político de 40 años, si la gente va a aquilatar, si vale la pena o no votar por mí en la convención. En los minutos eso- finales, minuticos finales, Ana Daisy. No, vamos a darle participación a Alex. que está ahí. Nosotros lo vamos por él ya. No, No hemos hablado por él. No. Tú déjamele 5 Programa minutos. 1424. No, está bien, vamos para allá. Pero ya finalmente con Tony, en esta parte. ¿Cómo va la brisita? Primero, ¿qué hay con la brisita? ¿Quién que va a administrar eso? ¿Tú o Gloria Reyes? Y segundo, ¿cuántos cuartos tú dispones? ¿Cuánto es tu presupuesto? Mira, te anual? voy a dar una primicia. Mira, él se está recostando. No, te voy a dar una primicia. Vamos. Y más tú que me tratas de mano diciendo. Y no tienes razón. Mira, lo que pasa es que muchas veces hay gente que me dice a mí, ¿y cómo te pones a dar una tarjetita o a dar una funda? Eso a mí no me empequeñece. Yo soy un servidor público, esa es mi posición dentro del Estado Dominicano. Y es una forma de demostrar humildad y de que nosotros estamos en una vocación de servicio. Yo pongo una bota por aquí y me meto en lo azar. Yo no tengo necesidad ni en lo social ni en lo económico de hacer eso. Porque gracias a Dios hace mucho tiempo yo vivo estable, vivo una vida, digamos, de clase alta. O sea, yo no tengo esos problemas. Pero tengo la humildad, sobre todo por 2 razones. Porque yo
puedo mañana ser presidente, puedo hacer de todo, pero hay algo que yo no me puedo quitar. Oye, yo puedo pertenecer al estamento más importante del país, a toda la cuestión más importante, pero hay algo que por aquí yo no me puedo quitar. Yo soy hijo de José Francisco Peña Gómez, que es el político de vocación social más grande que tiene este país y un ícono de los pobres de este país. Un hombre que nació en la absoluta pobreza y hizo ser líder muy importante de América Latina, no de la República Dominicana. Y Peña Gómez fue líder de los pobres. Sí. Entonces, yo tengo esa vocación heredada por mi padre. Y por eso a mí no me queda problema. ¿Cuál es la primicia? Tener que hacer eso. Entonces, te voy a dar una primicia. Como yo soy precandidato presidencial, a pesar de que soy jefe de gabinete de políticas sociales, y a pesar de que es una responsabilidad mía, es el doctor Guillermo Moriglade que va a hacer la ruta solidaria. ¿Quién? El que vaya a los hospitales, el que va a ir a todos los sitios a entregar el bono navideño, en la parte, digamos, del trabajo social, del tejido social, que es la primera vez que se hace un gobierno. Nosotros le entregamos ¿quién? A los enfermos del cáncer, a los enfermos de lepra, a los enfermos de SIDA, a los pacientes renales, a los ciegos, a los sordomudos, a los hospitales. Esa ruta la va a hacer el doctor Guillermo Moriglade. O sea, tú estás renunciando a hacer esa labor porque está entrando en la carrera por la presidencia. Yo no quiero que nadie vaya a pensar que yo estoy aprovechándome de eso. Y como soy precandidato presidencial, sí voy a estar supervisando el trabajo, pero no lo voy a hacer de forma ¿Cuándo comienza la ruta solidaria? La ruta solidaria comenzará a principio, la primera semana de diciembre. El presidente va a anunciar el bono navideño, es algo que le toca a él. Yo soy un subalterno, eso es algo que le toca al presidente. También estamos trabajando conjuntamente con todos los organismos sociales para brindar lo mejor de la Navidad que pueda tener el gobierno dominicano. Y sí, también te doy como primicia que hay una parte de los bonos que se va a dar de forma electrónica. Se va a dar a cuenta directamente con el mapa de la pobreza a las personas más pobres, a sectores de juntas de vecinos, de forma de cuenta directamente, y hay otra parte que va a ser fija. Yo particularmente me voy a traer, te lo doy como primicia, quizá empezar a decir una rueda de prensa, pero ya que mi amigo Ismael Reyes tuvo la gentileza de hacerme un programa especial, pues entonces tengo que darle alguna noticia impactante. Okay. Logros en el gabinete y retos en términos políticos. ¿Cuál es? Perdóname, ¿cuál es? ¿El qué? Bueno, la primicia, lo de que vas a renunciar. No voy a entregar yo directamente. Por respeto al tema de la candidatura. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto que van a entregar en bono y todo eso? ¿Cuánto que van a entregar la visita? Espera que el presidente anuncie el bono navideño y ahí te va a decir la cantidad, como cuántos físicos, cuántos son electrónicos, todo eso lo va a decir el presidente Luis Rodolfo Abinader. Para finalizar, ¿cuáles son los logros que desde el gabinete usted puede exhibir y en términos políticos, los retos? Déjame esa pregunta de último y que Ale hable de los 148 centros 1424. En 2 minutos. Bueno, yo he estado viendo desde afuera que don Tony ha contextualizado muy bien lo que es el programa Oportunidad 1424. La realidad es que nosotros desde que iniciamos, el programa va a cumplir 5 años ahora, en febrero del 2026, de que inició sus operaciones, y hemos logrado una gran expansión porque entendíamos que una política de esta naturaleza, que fue diseñada para trabajar con una población en estado de vulnerabilidad que no era visibilizada, ni había una política que se adaptara a ese segmento poblacional que estaba excluido en términos de educación formal y de inclusión laboral. 1424 viene como una respuesta a esa gente, a esos jóvenes que se establecían en estadística, que el país era el líder en toda la región, en jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, con cerca de un 28% de la población. Hoy la visión del presidente Abinader da buenos resultados, porque a principios de años vimos que ya damos por un 19 y algo de la población que no estudiaba ni trabajaba, que es la que nos queda. Y la realidad es que hemos logrado una expansión en las 31 provincias del Distrito Nacional. Hoy tenemos 148 centros operando. El programa tiene presencia nacional. Terminaremos el año con 152 centros. Tenemos una población actual de cerca de 6.500 jóvenes. Hemos graduado 24.000 en estos 5 años, con las características importantes en lo relativo a los jóvenes más carenciados, como los jóvenes de pobreza extrema, las madres adolescentes en una temprana, jóvenes con antecedentes judiciales, jóvenes sin documentación, que le hacemos la gestión de documentarlo. Y hoy este programa exhibe esos grandes números. En un momento hicimos una evaluación con la Seguridad Social Dominicana, viendo la data de los 24.000 graduados, de cuántos de ellos se han insertado nuevamente de manera laboralmente hablando, y vimos solo los que se han conseguido su primer empleo formal.
De esos 24.000 tenemos 9.500 que consiguieron su primer empleo formal, sin contar a los emprendedores, sin contar a los que están empleados de manera informal y sin contar a los derivados nuevamente de la educación formal. Puedo decir que ya hemos diseñado un protocolo con el Ministerio de Educación que empezó en vigencia en este año. Estamos derivando jóvenes a las escuelas y este año solamente hemos derivado 1.280 y algo de jóvenes que han vuelto nuevamente a estudiar en las escuelas. Y el objetivo es que para el año próximo tener a cerca de 5.000 mediante el protocolo que estamos midiendo y dando seguimiento. Una pregunta, si tenemos 158 municipios, ¿qué le falta? Y ustedes cubren 152, ¿qué le falta para completar el mapa político a nivel de municipio para completar ese programa? Mira, en principio nosotros lo que decidimos fue priorizar la pobreza. Vimos el mapa de calor que tenía el CIUBEN para ver dónde era más necesario para nosotros mitigar esos indicadores de pobreza existentes y nos colocamos ahí. Ahora estamos trabajando de acuerdo y vinculado a la política de seguridad del país y estamos viendo la data que tiene el Ministerio de Interior y Policía para visibilizar esos territorios que son los más violentos. Por ejemplo, en Santiago nosotros llegamos no solamente por un criterio de pobreza, nosotros le dimos prioridad a un tema de seguridad ahí en relación a Cienfuegos. En los próximos meses queremos llegar a Pekín, que también en Santiago está saliendo como uno de los lugares más violentos. Capotillo, nosotros estamos abocados incluso que nosotros no estamos concebidos para pagar alquileres y ya en Capotillo vamos a tener que rentar un sitio en el centro de Capotillo porque hay una visión gobierno de pacificar eso. ¿Y cómo lo logramos? Buscando mitigar el ocio de esa juventud que está ahí. Y San Cristóbal, La Jeringa, por ejemplo. En San Cristóbal nosotros estamos en varios lugares, estamos en Bajo de Jaina, estamos en Guaymate, en Yaguate. En Yaguate. En estamos Igua. en el mismo centro de San Cristóbal. Gracias. Estamos en Igua. Gracias, Estamos Mordán. Pero Yaguate no es Gracias, violento, Mordán. ni Nigua Gracias, tampoco. Mordán. Cuando Aquí tenemos CTC. para que la sociedad sepa, tenemos aquí a Alex Mordán, quien será el próximo director de políticas sociales cuando Tony coja las vacaciones. ¿Sí? No. Es que es una decisión del presidente. ¿no? ¿Cómo Es una decisión del Sí, presidente. pero usted vaya a su Mañana. papelito. Mire, presidente, aquí. Bueno. ¿Eh? La Eso necesita sugerencia el suya vale presidente. mucho. La sugerencia suya vale Tony, mucho. Bueno, yo pienso que rápidamente. nosotros hemos hecho nuestra tarea. Finalmente, el mensaje final, Tony, que nos has vamos. hecho un buen trabajo, de verdad. ¿Cuáles Bueno. son los principales logros que puedes exhibir desde el gabinete y los retos como político? Primero, estamos trabajando en la expansión de Ser y Mujer para llevar a 5 puntos geográficos del país y poder regionalmente, tanto en el sur como en el este, como en la parte de Cibao Central y la línea del oeste, tener Ser y Mujer para que regionalmente podamos tener quizá un servicio de primer nivel para la mujer en todos los órdenes. En 1424, casualmente, aprovecho por aquí, Villa La Mata, el viernes nos vemos allá, vamos a abrir el programa 149 allá, tenemos 150 en Santiago, en Ser y Mujer, Santiago, Ser y Mujer, Santo Domingo Norte también, y ya vamos a cumplir con los 150 que le prometió el presidente, nos vamos a pasar este año. Ya, como dije, tenemos más de 24.000 jóvenes, comenzamos el año con la 10ª graduación. ¿Cuántos jóvenes vamos a graduar esa 10ª graduación, Alex? Vamos a terminar el segundo semestre del 2025 con más de 6.000 jóvenes. Nosotros empezamos el primer trimestre del año con más de 30.000 jóvenes graduados de este programa 1424. Gracias. Entonces también seguimos las jornadas sociales en todo el país. También trabajamos también con el programa de Vivir Sin Miedo para la hipertensión y con la gente del cáncer. Vamos a trabajar ahora con un proyecto muy importante, el gobierno dominicano. El gobierno, a pesar de que ya nosotros hemos hecho cerca de 11.000 pisos de tierra por piso de cemento, eso va a ser retomado por el gobierno dominicano y entonces vamos a trabajar con todas las instituciones porque vamos a hacer algunas puntualizaciones importantes para yo, antes de salir de esa posición, lograr algunas cosas importantes. Por ejemplo, vamos a coger algunos municipios que son los más pobres del país y vamos a trabajar para que no haya un solo piso de tierra, por ejemplo. Eso es importante. Entonces, vamos a trabajar en ese tipo de cosas. Nosotros también hemos reparado miles de casas en todo el país y tenemos programas de todo tipo. Gracias, Tony. Gracias, Tony, presidente. Gracias, Tony. ¿De cuánto va a ser el presupuesto, el monto para el año que viene? ¿Del gabinete? Bueno, es que está desglosado por Más o diferentes menos. instituciones. ¿Cuánto hay ahora? No, ahora mismo si buscamos todo... No me le dé vuelta, Tony, ¿cuántos Bueno, millones espérate, tiene? déjame explicarte. No es que nos vamos. Sí, bueno, sobrepaso los 100.000 millones de pesos. ¿Cuánto? Toda el área social. 100.000 millones. Sobrepaso los 100.000 millones 100.000 de pesos. millones. El año que viene va a aumentar. Porque ahí están los comedores económicos, está el plan social, está Supérate, está, por ejemplo, la oficina de barrial, la provincial, presidencial. Gracias, Tony. Está el gabinete, o sea, todas las instituciones, obviamente se sobrepasan los 100.000 millones de pesos. Muchas gracias, Tony. ¿Cómo no? Repítale el eslogan.
Tony presidente. Ahí está. Señores, gracias a todos ustedes. Agradecer a Alex Jiménez, nuestro compañero, Sí. que está ahí en CUC, se dio estos minutos extra para nosotros poder concluir de manera favorable con este primer programa especial de matutino de Multimedios Su Mundo. Gracias, Tony, gracias a todo el equipo que anda delante y detrás, el equipo técnico. Gracias a todos por la oportunidad de hacer un programa especial en el día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias a Alex Jiménez por ceder unos minutos de su espacio. Sigan con Alex Jiménez ahora. Matutino Su Mundo.